6, austeridad republicana. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre. Es mucho el dinero del presupuesto que se destina a pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos. Y no solo sueldos, tienen atención médica privada, cajas de ahorro, muchas prestaciones. Cuesta 1.500 millones de pesos mantener toda la flotilla de aviones y de helicópteros de los altos funcionarios públicos. No puede ser que haya sueldos de 600,000 pesos mensuales. Es un insulto. Hay que hacer un ajuste. Estamos proponiendo un plan de austeridad republicana para ahorrar 200,000 millones de pesos en el presupuesto y destinar estos fondos al desarrollo económico y a garantizar el bienestar de la gente. Juárez decía que los funcionarios tenían que aprender a vivir en la justa medianía. 7, fortalecer el sector energético. Todavía es tiempo de convertir al sector energético en palanca del desarrollo nacional, utilizar bien el petróleo, utilizar bien la industria eléctrica, todo lo que tiene que ver con el gas, que es tan importante. En el caso del petróleo, pues hay que explotarlo de manera racional. Como se han dedicado nada más a extraer petróleo para vender petróleo crudo al extranjero, ahora tenemos ya una crisis por falta de producción de petróleo. En el 2004, durante el gobierno de Fox, se alcanzó una producción petrolera de 3.400.000 barriles diarios. El año pasado ya la producción fue de 2.600.000 barriles. Es decir, en muy poco tiempo, estamos hablando de 4 o 5 años, se cayó la producción en 800.000 barriles diarios. Si sigue esta tendencia, en 3 o 4 años más vamos a estar produciendo 2 millones de barriles diarios. Y esto es muy grave porque entonces ya no vamos a tener excedentes. Eso es lo que necesitamos para nuestro consumo interno. Pero por si fuese poco, vamos a tener que seguir vendiendo petróleo crudo porque no tenemos refinerías en el país. Vamos a tener que seguir comprando la gasolina en el extranjero. Por eso es urgente destinar recursos a la exploración. Y no hace falta ir a las aguas profundas. En aguas someras, en los litorales de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, hay petróleo suficiente, pero hay que invertir en exploración. Hace falta también ya decidirse a construir en serio las 3 o 4 refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Por nuestro movimiento se vio obligado el gobierno usurpador a decir que iban a construir una refinería. Ojalá y me equivoque, pero va a terminar el sexenio y no van a pegar un ladrillo. Son muy ineficientes, además no les importa el desarrollo de nuestro país. A ellos lo que les interesa son los negocios. En Pemex hay una gran corrupción y todo eso se tiene que terminar. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Hay que revisar todos esos contratos que han entregado a empresas extranjeras para instalar plantas de generación de energía eléctrica en nuestro país. Estamos pagando la luz a precios muy elevados porque la Comisión Federal de Electricidad está comprando toda la energía eléctrica a empresas extranjeras. El 40% de la luz que consumimos ya se está comprando a empresas extranjeras. 8. Alcanzar la soberanía alimentaria. Tenemos que producir los alimentos que consumimos, dejar de comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de cerdo, carne de res, desechos de pollo en el extranjero. Es un absurdo que se haya abandonado el campo y que no estemos produciendo lo que consumimos. El año pasado, a pesar de la recesión económica, se tuvieron que destinar 16,000 millones de dólares para comprar alimentos en el extranjero, cuando podríamos estarlos produciendo en nuestro país, además generando empleos, evitando de que la gente tenga que irse a buscar trabajo a Estados Unidos. Se está despoblando el campo. También tenemos que apoyar la producción de autoconsumo. Millones de campesinos pobres, indígenas, viven de lo que producen, de la economía de autoconsumo. Hay que apoyarlos, ayudarlos a que sigan produciendo maíz, sobre todo, que es la base de la alimentación, y no al maíz transgénico. 9. Establecer el estado de bienestar, que se garantice la seguridad, el bienestar del mexicano, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Ese es un ideal, se puede lograr. Hay que empezar
por garantizar el derecho de los adultos mayores a una pensión justa. El estado de bienestar en Europa, por ejemplo, significa que a partir de los 65 años ya reciben en algunos países hasta 30,000 pesos mensuales de pensión. Eso es estado de bienestar. Nosotros tenemos que garantizar eso. Tiene que haber pensión universal para todos los adultos mayores. Tiene que haber becas de apoyo a todas las personas con discapacidad. Tiene que garantizarse la atención médica y los medicamentos gratuitos. Hacer valer lo que establece la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y desde luego tiene que garantizarse el derecho a la educación. Que no se queden los jóvenes sin la posibilidad de estudiar, que no importe la condición económica, social de los padres, para que los jóvenes puedan tener acceso a la educación. No lo que ha venido sucediendo, que cada año rechazan a 300,000 jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión en las universidades públicas, cuando la verdad es que no hay presupuesto, no hay espacio y por eso los están excluyendo. ¿Qué planteamos nosotros? Que todos los jóvenes tengan posibilidad de estudiar. 100% de inscripción en las escuelas públicas. Es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras por esta situación de inseguridad y de violencia que desgraciadamente se está padeciendo, pero hay que entender por qué llegamos a estos extremos. En 27, 28 años no ha habido crecimiento económico, no hay empleo. Sobre todo se les cerró las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Está demostrado que no basta para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia el usar al ejército, la mano dura, penas más severas. Hay que entender que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. 10. Promover una nueva corriente de pensamiento, en donde lo más importante sean los valores. Esta crisis que estamos padeciendo, esta decadencia, no es nada más económica, política, social, es también de pérdida de valores. Por eso hay que impulsar un nuevo estilo de vida, en donde la mujer, el hombre, valgan por su trabajo, por su generosidad, valgan por sus acciones solidarias, fraternas, no como lo que sucede actualmente, que solo vale el que tiene, y el dinero siempre se impone, siempre aplasta, siempre domina a la dignidad, a los principios. Afortunadamente, en el México profundo, en nuestro pueblo, hay muchos valores que hay que exaltar, hay que recoger todos esos valores, toda esa reserva de valores que hay en nuestro pueblo para regenerar la vida pública en nuestro país. Abajo no hay odio, abajo no hay codicia. Eso tiene que ver más con lo que han venido induciendo últimamente. Y tenemos que recordar que la felicidad no es solo acumular riquezas, no solo es acumular bienes materiales. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y sobre todo estar bien con el prójimo. A pesar de la tragedia nacional, no nos desanimemos. Si hay salidas, no caigamos en la desesperanza. Sí podemos sacar adelante a nuestro país, sí podemos sacar adelante a nuestro pueblo. Tenemos proyecto para sacar adelante a México. Depende de ti. Y recuerda, solo el pueblo puede salvar al pueblo.